¿Y si te dijera que Dios te ha hablado al menos 3 veces esta semana y no te diste cuenta? Hoy voy a mostrarte las señales más comunes que todos ignoramos. Quédate hasta el final porque la tercera señal es la que más me impactó personalmente y probablemente sea la que más estás necesitando escuchar ahora mismo. Bienvenidos una vez más al canal. Si es tu primera vez aquí, este es un espacio donde profundizamos en nuestra fe católica de manera práctica y real. Y hoy vamos a hablar de algo que cambiará tu forma de vivir tu relación con Dios. Todos conocemos la historia del joven Samuel en el Antiguo Testamento. Dios lo llamaba por su nombre en la noche, pero Samuel no reconocía su voz. Corría donde el sacerdote Elí pensando que era él quien lo llamaba. Hasta que finalmente Elí le dijo: «Si vuelve a llamarte, responde, habla Señor, que tu siervo escucha». Esa misma historia se repite hoy en nuestras vidas. Dios nos habla constantemente, pero en medio del ruido de las redes sociales, las preocupaciones diarias, el trabajo, los problemas, no reconocemos su voz. Y no siempre va a ser dramático como una zarza ardiendo o una voz audible desde el cielo. Dios es mucho más sutil, mucho más íntimo. Habla en susurros, en señales, en esa voz interior que muchas veces confundimos con nuestra propia mente. Así que vamos directo a las 3 señales más comunes. Toma nota porque seguramente has experimentado al menos una de ellas recientemente. Señal número 1. La paz inexplicable en medio del caos. Esta es una de las formas más poderosas en que Dios te guía, pero también una de las más ignoradas. Te explico cómo funciona. Imagina que estás enfrentando una decisión difícil. Puede ser sobre tu trabajo, una relación, una mudanza, cualquier cosa importante. Has analizado los pros y los contras, has consultado con personas de confianza, pero sigues sin claridad. Entonces oras. Le pides a Dios que te muestre el camino. Y de repente, cuando piensas en una de las opciones, sientes una calma profunda. Una paz que no tiene explicación lógica porque las circunstancias siguen siendo las mismas, los problemas siguen ahí, pero algo dentro de ti sabe que ese es el camino correcto. San Pablo lo describe perfectamente en Filipenses capítulo 4, versículo 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es simplemente sentirse bien. No es optimismo. No es que te convenciste a ti mismo. Es algo más profundo. Viene acompañada de claridad mental, de convicción interior. Y lo más importante, persiste incluso cuando las circunstancias externas no cambian o incluso empeoran. Déjame darte un ejemplo real. Conocí a una chica que tenía que decidir entre 2 ofertas de trabajo. Una pagaba casi el doble que la otra. Lógicamente, la decisión era obvia, ¿verdad? Pero cuando oraba sobre el trabajo con menor sueldo, sentía una paz que no podía explicar. Todos a su alrededor le decían que tomara el que pagaba más. Pero esa paz persistía. Decidió seguir esa paz. Aceptó el trabajo con menor salario. 3 meses después, la empresa que ofrecía el salario más alto cerró por quiebra y despidió a todos. Mientras tanto, ella estaba floreciendo en su nueva posición, que además le permitía más tiempo para su familia y su vida espiritual. Pero aquí está el problema. ¿Por qué ignoramos esta señal? Porque va contra la lógica humana. Porque va contra lo que otros esperan de nosotros. Porque vivimos en una sociedad que nos dice que confiemos en los datos, en las estadísticas, en el dinero, en lo seguro. Y entonces dudamos de esa paz. Pensamos que es ingenuidad, que es emocionalismo, que necesitamos ser más prácticos. Y ahí es donde apagamos la voz de Dios. Si estás enfrentando una decisión ahora mismo y sientes esa paz con una opción específica, no la ignores. Aunque no tenga sentido. Aunque otros no lo entiendan. Dios te está hablando. Señal número 2. La repetición casual de un mensaje. Esta es fascinante porque cuando empiezas a prestar atención, te das cuenta de que Dios es increíblemente insistente. Funciona así. Estás pasando por una situación específica en tu vida. Puede ser que estés luchando con el perdón, con la paciencia, con una decisión importante, con miedo, con lo que sea. Y de repente, el mismo mensaje, el mismo versículo,
La misma idea comienza a aparecer una y otra vez en diferentes contextos. Lo escuchas en la homilía del domingo. Luego un amigo, que no sabe nada de tu situación, menciona exactamente lo mismo en una conversación casual. Después abres la Biblia al azar o haces tu lectura diaria y ahí está otra vez. Ves un video en redes sociales y aparece el mismo tema. Escuchas una canción y la letra habla de eso mismo. ¿Cómo reconoces que esto es Dios hablándote y no solo coincidencia? Aquí están las características. Sucede 3 o más veces en un periodo corto de tiempo, generalmente días. El mensaje resuena específicamente con tu situación actual, no es genérico. Y sientes en tu corazón que ese mensaje es para ti. Te voy a contar un testimonio poderoso. Un hombre que conozco estaba luchando profundamente con el perdón. Su hermano lo había traicionado en un negocio familiar y perdió mucho dinero. Estaba lleno de resentimiento. No quería ni verlo. En el transcurso de una semana, esto es lo que pasó. El domingo, la lectura del Evangelio era sobre perdonar 70 veces 7. El lunes, estaba escuchando un podcast que nada tenía que ver con religión, era sobre emprendimiento, y el invitado comenzó a hablar sobre cómo el perdón lo liberó para tener éxito. El miércoles, un amigo con el que salió a tomar café, sin saber absolutamente nada de su situación, le compartió cómo había perdonado a alguien que lo lastimó. El viernes, en su lectura diaria del Evangelio, apareció la parábola del siervo despiadado, sobre perdonar las deudas. El sábado, su hija pequeña le preguntó de la nada: «Papi, ¿tú siempre perdonas cuando alguien te hace algo malo?». Al séptimo día, finalmente entendió. Dios le estaba gritando. No era coincidencia. Era una llamada clara a perdonar a su hermano. Y cuando finalmente lo hizo, sintió una libertad que no había experimentado en años. Pero ¿por qué ignoramos esta señal? Porque le restamos importancia. Decimos es solo coincidencia. O usamos términos psicológicos como sesgo de confirmación, pensando que solo estamos viendo lo que queremos ver. Nos racionalizamos fuera de la intervención divina. Y así perdemos la guía clara que Dios nos está dando. Si en esta semana has notado que un mismo mensaje aparece repetidamente en tu vida, detente. Presta atención. Dios está tratando de decirte algo importante. Señal número 3. La incomodidad persistente con algo. Esta es la señal más ignorada de todas, y probablemente la más importante. Y es incómoda, literalmente. Es esa inquietud interior que no te deja tranquilo sobre una relación, un hábito, una decisión o un camino que estás tomando. Es como un aguijón constante en tu conciencia. Una voz suave pero persistente que te dice: algo no está bien aquí. Ahora, es importante diferenciar esto de la ansiedad generalizada o el miedo irracional. Esta incomodidad tiene características específicas. Es específica, apunta a algo concreto en tu vida. Persiste incluso después de orar, no desaparece con el tiempo. Viene con un empujón hacia cambiar algo específico. Y muchas veces se manifiesta como una falta de paz, lo opuesto a la señal número 1. Déjame compartirte un testimonio que me impactó profundamente. Una joven estaba en una relación de noviazgo que, externamente, parecía perfecta. El chico era católico, iban juntos a misa, era respetuoso, amable, sus familias se llevaban bien. Todo el mundo les decía que hacían una pareja hermosa. Pero ella sentía una incomodidad constante. Algo en su interior no tenía paz. Oraba al respecto, pero la incomodidad no se iba. Al contrario, se intensificaba. Durante meses ignoró esa voz interior. Se decía a sí misma que era inseguridad, que eran sus propios miedos al compromiso, que estaba autosaboteando algo bueno. Hasta que finalmente, después de mucha oración y dirección espiritual, decidió hacerle caso a esa incomodidad. Terminó la relación. Fue doloroso. Muchos no entendieron. Pero 6 meses después, descubrió que ese chico había estado llevando una doble vida todo ese tiempo. Tenía adicciones ocultas y había sido infiel repetidamente. Dios la estaba protegiendo. Esa incomodidad era su voz diciéndole: este no es el camino que tengo para ti. Esto no solo aplica a relaciones.
Puede ser un trabajo que externamente parece exitoso pero que está destruyendo tu alma. Una amistad que parece divertida pero que te aleja de Dios. Un hábito que parece inofensivo pero que está creando ataduras. Un camino que parece prometedor pero que no es el plan de Dios para ti. ¿Por qué ignoramos esta señal? Porque implica cambios incómodos. Porque significa ir contra la corriente. Porque a veces implica admitir que nos equivocamos. Porque puede decepcionar a otros. Porque puede parecer que estamos tirando algo bueno. Y entonces acallamos esa voz. La enterramos bajo excusas, bajo racionalizaciones, bajo la opinión de otros. Pero si hay algo en tu vida que constantemente te produce esa incomodidad espiritual, algo que cuando oras no sientes paz al respecto, algo que tu conciencia te dice una y otra vez que no está bien, por favor, no lo ignores. Dios te está hablando. Está tratando de redirigirte, de protegerte, de llevarte por un camino mejor. Entonces, recapitulemos las 3 señales: la paz inexplicable en medio del caos, la repetición casual de un mensaje, y la incomodidad persistente con algo. Ahora viene la parte importante. ¿Qué vas a hacer con esto? Porque saber las señales no sirve de nada si no actuamos en consecuencia. Te propongo un ejercicio práctico para esta semana. Lleva un diario espiritual de solo 5 minutos al día. Por la noche, antes de dormir, pregúntate: ¿sentí paz profunda sobre algo hoy? ¿Noté algún mensaje repetido? ¿Hay algo que me genera incomodidad constante? Escríbelo. En una semana, revisa tus notas. Te sorprenderás de los patrones que vas a descubrir. Y pregúntate honestamente: ¿qué estoy ignorando? ¿Qué señal he visto pero he decidido no seguir? ¿Qué me está diciendo Dios que no quiero escuchar? Porque aquí está la verdad que necesitas entender. Dios no dejó de hablar. Nunca lo hizo. Somos nosotros los que dejamos de escuchar. Nos distraemos. Nos llenamos de ruido. Confiamos más en nuestra propia sabiduría que en su guía. Pero Él sigue ahí, susurrando, señalando, guiando. Pero hoy eso cambia. Hoy empiezas a sintonizar su frecuencia. Hoy te vuelves como Samuel, que aprendió a reconocer la voz de Dios y a responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. Déjame en los comentarios: ¿cuál de estas 3 señales has experimentado recientemente? ¿Hay algo que Dios te está diciendo que has estado ignorando? Me encantaría leer tu testimonio y orar por ti. Y si este video te ayudó, compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Puede ser exactamente el mensaje que están esperando. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos donde seguiremos profundizando en cómo vivir una fe católica auténtica y poderosa. Que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo video.